En República Dominicana avanza la segunda jornada de la Cumbre Iberoamericana. Mandatarios de América Latina, España, Portugal y Andorra persiguen acuerdos en temas como sostenibilidad, seguridad alimentaria y transformación digital. Decenas de personas esperan definir su situación migratoria en Canadá tras cruzar la frontera provenientes de Estados Unidos. Esto después de que Joe Biden y Justin Trudeau firmaran un acuerdo el viernes para impedir que los solicitantes de asilo ingresen a Canadá a través de cruces no oficiales. Tenemos análisis. Israel vive hoy por 12º sábado consecutivo una nueva jornada de protestas masivas por el proyecto de reforma judicial de Benjamin Netanyahu. Los defensores del plan consideran que restauraría el equilibrio entre las ramas del poder, pero sus críticos creen que por el contrario debilitaría a las altas cortes. Bienvenidos a una nueva actualización de noticias. En France 24 los acompaña Daniela Blandón. Vamos a comenzar en República Dominicana, en donde avanza la segunda jornada de la 28ª Cumbre Iberoamericana. En el encuentro de presidentes, jefes de Estado y representantes gubernamentales de América Latina, España, Portugal y Andorra, los temas clave de la agenda van desde la seguridad alimentaria hasta la protección del medio ambiente y la transición digital. Más temprano, nuestra enviada especial a Santo Domingo, Rosa Pérez Masdeu, nos contó detalles sobre la jornada. De los últimos discursos que hemos escuchado ha sido el larguísimo discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien además en estos momentos está dando más declaraciones todavía a la prensa y seguramente entre las preguntas que le van a caer va a ser la ausencia de referencias al tema de El Salvador. Y es que recordemos que en las últimas semanas ha lanzado muchas críticas contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele y contra su plan de seguridad extrema y su estado de excepción que dura ya un año. Sin embargo, sí que Gustavo Petro ha hecho referencia, ha condenado la situación, eso sí, en Perú. Ha dicho que cómo vamos a celebrar que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos y que al mismo tiempo no condenemos literalmente que un presidente que debería estar aquí esté en prisión preventiva, en referencia a Pedro Castillo. Otra de las cuestiones que ha destacado Gustavo Petro ha sido la necesidad, una vez más, de cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas. Ha señalado que esta guerra, ¿no?, lanzada por Estados Unidos hace ya 50 años ha cargado, ¿no?, ha acabado con 1 millón de vidas latinoamericanas y ha propuesto a la capital de Colombia, Bogotá, como sede para una reunión latinoamericana para abordar una cuestión que dice ya no es colombiana, sino que es americana y mundial. Entre otras condenas que hemos escuchado ha sido la del presidente chileno Gabriel Boric a lo que ha llamado la dictadura familiar de Daniel Ortega en Nicaragua. Ha dicho que el mundo, que Latinoamérica no se puede quedar callada ante esta situación. Recordemos que Daniel Ortega no se encuentra en la cumbre, sino que está representado por su canciller. Ha dicho también en relación al hecho de que Nicaragua haya quitado la nacionalidad a unos 300 ciudadanos, que sabe bien Daniel Ortega que la nacionalidad, la patria, se lleva en el alma y no se puede quitar por decreto. Entre otras menciones que han hecho los presidentes latinoamericanos que han hablado por el momento, Luis Arce, por ejemplo, ha hablado de la necesidad de separar la hoja de coca del estigma que acarrea para la producción de otras sustancias. Y, por ejemplo, Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, ha sido alguno de los que ha condenado públicamente la invasión rusa de Ucrania, una cuestión que, recordemos, según el borrador al que hemos tenido acceso, no figura en la declaración de Santo Domingo como tal. Y en otras noticias del continente americano, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, terminó el viernes en la noche su primera visita oficial al primer ministro canadiense Justin Trudeau con un acuerdo destinado a detener el flujo irregular de migrantes a través de cruces fronterizos no oficiales. Decenas de migrantes, a quienes la noticia los tomó por sorpresa mientras llegaban a Quebec, procedentes de Nueva York, esperan definir su situación migratoria. Para hablar de este tema conectamos con Ricardo Almanza Guerrero. Él es internacionalista, analista y experto en migración. Señor Almanza, le pregunto primero que todo, pues, ¿a qué se debe este récord en solicitudes de asilo y esto qué implicaciones ha tenido para el gobierno canadiense de Justin Trudeau en los últimos años? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Creo que estamos
ante este fenómeno migratorio que ha impactado durante ya varios años en Estados Unidos y que se ve implicado en los últimos años ya también Canadá. Este fue un récord de solicitudes de asilo de más o menos 40,000 solicitudes en el último año que tuvo en la región de Quebec, específicamente en la ciudad de Montreal. Y bueno, ahí se da uno cuenta de lo que realmente significa la demanda y del éxodo masivo de principalmente migrantes centroamericanos que habían llegado a los Estados Unidos y que se estaban trasladando a la ciudad del norte de Nueva York, y por lo tanto pues ya se tenía un problema gravísimo en el tema de migratorio, que tuvieron que estaban trasladándose ya esas solicitudes de refugio a Canadá. Recordamos que 2 de cada 3 solicitudes de refugio que tuvo Canadá en los últimos años fueron precisamente a esta provincia de Quebec, y es por ello que ya la presión política hacia Justin Trudeau estaba muy marcada y requerían ya poner freno a este paso no oficial que se tenía en una ciudad muy cercana a Montreal, y ya con este acuerdo migratorio se cierra la pinza para poder pues controlar este paso no oficial. Señor Almanza, y para aterrizar esta noticia a los migrantes, ¿cuáles son esos cambios concretos que va a haber en ese acuerdo de tercer país seguro vigente entre Estados Unidos y Canadá de ahora en adelante? Sí, este acuerdo es una ampliación del acuerdo del tercer país seguro, es decir, ahora ya pueden repatriar a los migrantes que ingresen de manera ilegal a los países. Recordemos que anteriormente se podía recibir la solicitud de migrante, de asilo, y permanecer en ese país. Con este acuerdo, prácticamente lo que se está cerrando es que no pueden permanecer en el país de la solicitud de refugio, sino el país de ingreso, ya sea en Estados Unidos o en Canadá. Y algo muy puntual es que este paso es un paso no oficial. Es decir, ya cierran pinza en este paso no oficial, que específicamente en este paso que hay en Montreal ya cualquier solicitud va a poder ser repatriado. Sin embargo, queda abierto todavía esta laguna jurídica que en cualquier otra área que no sea oficial de los puentes fronterizos puedan ingresar al país y solicitar refugio. Cuando un migrante pasa por un puente o de una frontera oficial, puede solicitar, puede ser expulsado por el país. Sin embargo, cuando no pasa por estos pasos oficiales, no se puede repatriar. Y es ahí donde este acuerdo toma importancia, porque realmente es aquí en este lugar de Quebec donde ya van a poder ser repatriados también. Y a cambio de eso, bueno, Canadá autoriza la solicitud de 15,000 refugiados, principalmente centroamericanos, que es lo que dice centroamericanos específicamente, para que puedan ingresar a su país. Sin embargo, bueno, esta buena voluntad de Canadá va a ser insuficiente, ya que, pues como lo mencionaba al principio, Sí. solamente el año pasado se tuvieron 40,000 solicitudes. Entonces, creo que, bueno, es reflejo del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos, y que ahora se suma Canadá, específicamente en las fronteras del sur. Sí, señor Ricardo Almanza, muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos también en el continente de Estados Unidos. Al menos 23 personas murieron y decenas resultaron heridas. Además, 4 están desaparecidas a causa de un fuerte tornado en el estado de Mississippi. Según autoridades locales y federales, el tornado, que llegó de la mano de fuertes tormentas eléctricas, causó daños a lo largo de más de 160 kilómetros del sur de Estados Unidos, azotando principalmente a Silver City y a Rolling Fork, 2 pequeñas ciudades al oeste del estado. Las autoridades locales han enviado apoyo médico y otros recursos de emergencia. Tratamos de meternos en la parte media de la casa y lo hicimos. Entramos allí y obviamente venía justo detrás de nosotros, porque tan pronto como entramos allí escuchamos un gran estruendo y luego ya no escuchamos nada más por un tiempo. Y en noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, suspendió indefinidamente por razones médicas su visita a China, que estaba programada del 27 al 31 de marzo. Inicialmente, su equipo médico había dado luz verde para el viaje tras diagnosticarlo con una neumonía leve.
Sin embargo, la Secretaría de Prensa de la Presidencia confirmó que se trataba de una bronconeumonía bacteriana y viral y que la recomendación es permanecer en el país. En la agenda del encuentro con Xi Jinping estaba previsto renovar los lazos con el mercado de exportación más grande de Brasil, así como discutir la creación de un fondo para la financiación de la energía verde. Y actualizamos noticias sobre Francia, porque la actitud de la policía en la represión de las manifestaciones de los últimos días no ha pasado inadvertida. Mientras el presidente Emmanuel Macron apoya a las fuerzas de seguridad, el Consejo de Europa aseguró estar alarmado por lo que llama un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que han salido a las calles en contra de la aprobación de la reforma pensional. Limpieza en París al día siguiente de una manifestación masiva contra la reforma de pensiones. Los escombros alrededor de este kiosco destruido son prueba de la violencia que tuvo lugar durante la movilización. Ya se han llevado a cabo 9 días de movilizaciones declaradas, pero también hay concentraciones improvisadas y vándalos mezclados entre los manifestantes. La policía endurece su respuesta. Luego de que se conoció que el rey Carlos III aplazó su visita a Francia, el presidente Emmanuel Macron no ha parado de condenar la violencia. En una democracia no tenemos derecho a la violencia y por tanto se exige a nuestras fuerzas policiales el pleno respeto a la deontología, con la transparencia y el examen que debe acompañarlo. Pero esto no lo pongo en paralelo con lo que ocurre en la sociedad. No cederemos a la violencia y la condeno con la mayor firmeza. El diario Le Monde reveló una secuencia de más de 20 minutos grabada por un grupo de personas detenidas, en la que se escuchan bofetadas y amenazas de los agentes de policía. En un comunicado citando a su presidenta, el Consejo de Europa, el principal organismo de defensa de derechos humanos en el continente, manifestó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Se han producido incidentes violentos, algunos de ellos dirigidos contra agentes del orden, pero los actos esporádicos de violencia por parte de algunos manifestantes u otros actos reprobables cometidos por otras personas durante una manifestación no pueden justificar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado. Estos actos tampoco bastan para privar a los manifestantes pacíficos del disfrute del derecho a la libertad de reunión. Según el Ministerio del Interior, 441 agentes del orden resultaron heridos durante las manifestaciones del jueves, en una jornada que dejó al menos 457 personas arrestadas. Y una nueva jornada de multitudinarias protestas tiene lugar en Israel por el proyecto de reforma judicial. Por 12º sábado consecutivo, miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv para oponerse a los planes del gobierno de Benjamin Netanyahu de reformar el sistema de justicia y limitar el poder de la Corte Suprema. Grupos civiles han convocado a partir de este domingo una semana de parálisis, cuando se espera que el Parlamento apruebe definitivamente el proyecto que busca aumentar el control del Ejecutivo sobre el sistema judicial en temas relacionados, por ejemplo, con la elección de jueces. Y Paul Rusesabagina, quien inspiró la película Hotel Rwanda y acérrimo crítico del presidente Paul Kagame, quedó en libertad después de que el gobierno comunicara que había conmutado su pena por terrorismo. Pero este opositor, que ayudó a salvar a más de 1.000 personas durante el genocidio ruandés en 1994, no ha visto todavía anulada su condena. La pena de 25 años de prisión impuesta al opositor ruandés Paul Rusesabagina ha sido conmutada por decreto presidencial. El gobierno sostiene que a ojos de la ley sigue siendo culpable de terrorismo. No hay duda de que se cometieron delitos, no hay duda de que se respetó el procedimiento adecuado y no hay duda de que el señor Rusesabagina fue condenado porque se lo merecía. Sobre este punto no hay duda. Rusesabagina inspiró la película nominada al Oscar Hotel Rwanda, basada en el rescate de más de 1.000 personas durante el genocidio de los Tutsis del país en 1994. Su liberación se produce tras meses de negociaciones entre Estados Unidos, donde él residía, y Ruanda. La detención de Rusesabagina en 2020 fue criticada por Estados Unidos y también por Bélgica, país que él es ciudadano, así como por varias ONG. La decisión de secuestrarlo, de meterlo en un jet privado para llevarlo por la fuerza de vuelta a Ruanda, demuestra que ni siquiera ellos creen en la legitimidad de las pruebas en su contra.
En 2021, Rusesabagina, crítico del presidente ruandés Paul Kagame, fue condenado por mantener vínculos con el Frente de Liberación Nacional, que Kigali considera grupo terrorista. Rusesabagina, que vivía en el exilio desde 1996, ha admitido su pertenencia a un partido político, pero niega cualquier vinculación con atentados terroristas del FLN. Y así despedimos este resumen informativo. Quédense con nosotros.